Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Frente esta mañana. Nos complace presentarles a nuestros invitados, la abogada Yulisa Aguilar, a quien saludamos, bienvenida. Muchas más gracias. Descansada, más relajada. Sí, feliz de estar ya de nuevo en mi trabajo, definitivamente. Sí, unos días. No perdió a ningún amigo ni amiga, ¿verdad? No. Yo tengo, la verdad, una gran bendición de Dios y es que reconozco siempre los méritos de las personas, así que no sé si tengo enemigos ocultos por ahí, pero yo no lo creo así. Creo que hicimos un proceso excelente y ahora pues a esperar este día si se logra finalmente esa elección de magistrados y magistradas, pero sí definitivamente más descansada, contenta de regresar a la oficina ya y devolver al pueblo hondureño el trabajo que tengo que hacer. Muchas gracias, abogada. Y aquí dos abogados, don José María Díaz, aquí a mi derecha. ¿Qué tal, Chema? Buenos días. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Buenos días, Renato. Buenos días, Yulisa. No hay ningún resentimiento aquí contra nadie, ¿verdad? No, para nada. Y mucho menos con la abogada. No, para nada. Contentos como participó la Junta Nominadora y obviamente contentos que Honduras está ya prácticamente lista para recibir una nueva Corte Suprema de Justicia. Y también al abogado Carlos Izaguirre, el magistrado de la Corte de Apelaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? Un placer, Renato. Gracias por la invitación y de nuevo estar aquí con ustedes, con Chema, con la magistrada Yulisa, en ver la conclusión de este proceso, cómo se va a integrar la nueva Corte Suprema de Justicia. Y yo les voy a contar a ustedes los detalles de un alboroto que se ha generado en los últimos momentos. Les voy a decir qué es lo que está pasando. Yo creo que es más alboroto y presiones. Porque hay acuerdos, pero hay fuerzas que todavía se mueven para alborotar la cosa y llevar agua a su molino. Es lo que está pasando, y ya se los voy a explicar después de esta cortinita del tema. Pero bueno, ¿cuál es el tema? ¿Asocian ustedes cuál es el tema? Si tenemos aquí a la abogada Yulisa Aguilar y a los abogados Carlos Izaguirre y José María Díaz, es este. Y yo voy a aprovechar que está la abogada hoy para consultarle sobre las reacciones que se produjeron después que la Junta Nominadora envió el listado al Congreso Nacional. Hubo partidos que expusieron que no votarían por alguno de los seleccionados por la Junta porque no eran idóneos. Y así escuché algunas organizaciones valorar el trabajo de la Junta, pero decir que algunos de los propuestos por la Junta no eran idóneos. Entonces, yo me pregunté y me sigo preguntando, bueno, pero la Junta nos dijo que todos ellos habían alcanzado puntajes evaluados desde diferentes perspectivas. Entonces, ¿cómo es que surgen versiones de que en ese listado hay gente que no es idónea? ¿Se le pasó por alto algo a la Junta Nominadora? Esas cosas me las he venido preguntando y qué bien que usted esté hoy aquí para consultárselo directamente. Así que vamos con la cortinita y ya después les cuento cuál es el alboroto y los mecanismos de presión que alguna gente está utilizando para llevar agua a su molino. Si hay acuerdos, claro que hay acuerdos. Pero como en Honduras y en cualquier parte del mundo siempre ocurre, máxime cuando no hay cultura democrática y cuando se mueven detrás de las cosas del Estado de Derecho intereses de tipo personal, les voy a contar qué ruidos son los que han hecho este alboroto en los últimos minutos aquí en el país.
Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Este es el titular que está destacando a esta hora tunota.com. Nueva Corte Suprema de Justicia revivirá figura de magistrado suplente bajo un auto acordado. Ya saben ustedes qué fue lo que pasó en relación a esta figura, ¿verdad? Si querían que se aplicara este año, tenían que haber hecho la reforma constitucional el año pasado en la primera legislatura y ratificarla en esta legislatura. Pero aunque alguien lo propuso ahí públicamente en una sesión del Congreso Nacional, no lo tomaron en serio. Y entonces no se produjo la reforma. Inclusive, un día antes que se terminara la primera legislatura, recuerdo que aquí en Frente a Frente un diputado habló de que Redondo convocara a sesión e hicieran esta reforma constitucional para que el Congreso eligiera 5 magistrados suplentes y evitar la discreción del presidente de la Corte de andar escogiendo magistrados para suplir a otros cuando se produjera el escenario de un fallo no por unanimidad, que ustedes ya saben qué es lo que ocurre, ¿verdad? Ya no pueden participar en el pleno los magistrados de la Sala Constitucional y entonces el presidente anda buscando en las Cortes de Apelaciones con quién llenar ese vacío de los magistrados. Y muchas veces, si eso ha ocurrido, el presidente de la Corte buscaba gente afín a sus deseos para que se fallara en este o en otro sentido. Entonces, pretendieron, por lo menos se dijo, reformemos la Constitución. No lo hicieron. Si lo hacen este año, tendrán que ratificarla hasta en la siguiente legislatura. Por eso se han buscado la vía del auto acordado, para que los magistrados busquen el mecanismo, cómo seleccionar estos 5 magistrados suplentes entre los 15 que van a salir electos. Quedarían 30 de los 45 propuestos por la abogada Yulisa Aguilar y 6 profesionales más en la Junta Nominadora. Por eso es que dice el titular ahí de Tu Nota que la nueva Corte revivirá figura de magistrados suplentes bajo un auto acordado. Luis Redondo, el gran perdedor en el proceso de elección de la Corte Suprema, según analistas, no me cambié de partido nunca, siempre seré liberal. Maribel Espinosa. Algunos de los titulares en Tu Nota. Usted puede entrar a Tu Nota y ver el contenido de estas y otras noticias de interés. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Sí. Del auto acordado. ¿Tienen criterios distintos? Pues nos gustaría escucharlos. Los que estamos adentro del sistema sabemos que no es posible que el Congreso le diga a la Corte hacer un auto acordado. Exactamente. Bueno, empezamos por ahí. Miren qué interesante va a estar esto. Pero ¿verdad que todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando con la elección de hoy? Claro, pues, claro, miren, Honduras está ansioso de eso. Ya les voy a contar. Y desde ayer lo venimos diciendo aquí en Frente a Frente. Daniel Cibrián no tiene el apoyo total de la bancada del Partido Liberal. Monchito Matute leía una lista de 11 diputados liberales propietarios, pero la verdad es que yo la lista que tengo solo es de 5 que no apoyan a Cibrián. Samuel García, Ernesto Lezama, José Tejeda, Leonel López, Mario Enríquez. Y creo que está Ernesto Lezama también. 6. No, si aquí leía Ernesto Lezama. Samuel García, Ernesto Lezama, José Tejeda, Leonel López, Mario Enríquez. Son 5. Este es el listado que tengo yo. Esto más. Hoy cuando se reúna el Central Ejecutivo y la bancada, o cuando se reúna la bancada, hasta ayer se decía que habría una votación interna entre los 22 propietarios. Pero ya no va a haber votación interna. Simplemente se les va a comunicar a los que disienten de Daniel Arturo Cibrián que esos son los acuerdos en los que participó el Partido Liberal.
Ahí están los 4 que el Partido Liberal propondrá. Si me pueden acercar, por favor, porque es cierto que todavía tengo una visión parcial, pero de tan lejos es muy difícil. Odalis Nájera, Milton Jiménez, Wagner Vallecillo y Daniel Cibrián. Esos son los propuestos por el Partido Liberal. En los primeros 3 no hay problemas, pero con Daniel Cibrián sí hay problemas, pero problemas que dicen se originan en Libre, que no quieren a Daniel Cibrián. Pero viene el partido y le pregunta a Carlos Zelaya, y Carlos Zelaya, pues yo no me doy cuenta de eso, que se puede caer el acuerdo, pregúntenle a Mel. Se le llama a Mel Zelaya y Mel responde, que yo sepa no estamos presionando para que quiten a nadie. Ay, entonces, ¿quién es el que está presionando? En el Partido Liberal creen que es una figura prominente del partido que está sonsacando a varios diputados del Partido Liberal para que esta mañana, o desde ayer en la noche en TN5 Estelar, transmitíamos esta noticia a nosotros, estén creando este ambiente que se vino abajo el acuerdo por la figura de Cibrián. Bueno, se menciona que estos diputados que disienten de la figura de Cibrián que quieren buscar entre los nominados por la Junta una tercería, le llaman, porque la abogada Merino creen que podría jugar intereses si la nominan, que Yuri Milara también, y además, fíjense cómo está la cosa. El temor que tienen los liberales, que conste, es como abrir paréntesis. En la sesión de este día a las 11 de la mañana, como les dije, no van a poner a votación, simplemente les van a comunicar a todos los diputados, estos son los acuerdos. Estos son los acuerdos. Pues el temor que hay ahí es que si en la sesión de hoy, porque van a presentar una moción nominativa, si viene Libre y rechaza la propuesta porque no está de acuerdo con Cibrián, tiene que irse al voto individual, ¿verdad? El voto directo y público, aunque la Constitución dice secreto, pero como ahí reformaron la cosa para que sea público. Y que entonces, si se va al voto directo, venga Libre, ya les digo, porque estoy recibiendo información en este momento. Estoy recibiendo información en este momento sobre lo que está pasando. Temen que al haber voto directo y público, los nacionalistas se opongan a votar por Raquel Obando, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre completo de Raquel Obando? Rebeca Lisset Raquel Obando. Sí. No sé si me han entendido, pero por ahí está la cosa. Pero ustedes partan de esta reflexión. Se le pregunta al famoso Carlos Zelaya, diputado del Congreso, él no sabe nada sobre este ambiente de desacuerdo a última hora que los medios difunden, o que se han caído los acuerdos. Y se le pregunta a Mel, no, nosotros no estamos presionando por nadie. Entonces, hay un fuerte sector del Partido Liberal que cree que quien está promoviendo esto dentro del partido es un prominente liberal, porque no está de acuerdo con Cibrián. Por eso les digo, esto es un alboroto, esto es que alguien quiere llevar agua a su molino. Los acuerdos se mantienen. Alguien quiere llevar agua a su molino y han creado este ambiente, y los periodistas, como no nos pueden decir una cosa, y empezamos, última hora se caen los acuerdos, como que nos alegramos que se caen los acuerdos. Usted puede estar en desacuerdo o no con las propuestas de los partidos, tiene todo el derecho, pero no creo que hayamos hondureños que nos interese que el país siga en la incertidumbre y en la zozobra sin elegir a los magistrados que sustituyan a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que todo buen hondureño, indistintamente de sus egos, de sus disensos,
quiere que el país transite por la estabilidad política. Y eso implica tener corte. Entonces, yo no digo que no hay problemas, y lo venimos diciendo desde ayer, ¿verdad? Pero a última hora son más presiones y gente intentando que las cosas ocurran como ellos creen, no como dice la mayoría. Me parece que eso es todo. ¿Cómo es que si el lunes vienen los jefes de la bancada, si acuerdan, estos 6 proponemos nosotros como libre? Vienen los nacionalistas y leen los 6, vienen los liberales y leen los 6, ¿estamos de acuerdo? Vienen los nacionalistas y proponen 5. Los de Libre dicen, estamos de acuerdo. El Partido Liberal dice, estamos de acuerdo. Vienen los liberales y proponen 4. Los nacionalistas dicen, estamos de acuerdo. Los libres dicen, estamos de acuerdo. ¿Cómo es que si estuviesen un acuerdo el lunes, van a venir hoy con eso de que hay disensos por un fulano, por un propuesto por un partido? No, por eso les digo. Yo más creo y me inclino por esa versión de que alguien está tratando de llevar agua a su molino. Porque si no, quedaría como irresponsable Libre. Si después de decir sí el lunes, está tachando a uno. Es decir, yo puedo o no creer en la idoneidad de Daniel Arturo Cibrián, pero esos son los acuerdos a que llegaron los partidos políticos. Y yo digo algo más. Como todos al final avalamos el trabajo de la Junta Nominadora, y hoy con más razón yo le voy a preguntar a la abogada Yulisa Aguilar, ¿cómo es eso de que mucha gente está tachando y diciendo que entre los 45 hay gente, hombres y mujeres, que no son idóneos? Y entonces, ¿qué fue lo que evaluaron ustedes? Bueno. No, pero ya me va a responder, yo solo estoy creando el ambiente. Entonces, yo puedo creer o no en Daniel Cibrián, pero que yo crea en su idoneidad o no crea en su idoneidad, sale sobrando cuando ya hay acuerdos. Cuando ya hay acuerdos. Y además, yo asumo que si no fuera idóneo, Cibrián no tendría que aparecer en la lista de 45. Pero apareció en la lista de 45. Y como la ley no dice que solo serán nominados para ser magistrados las mejores notas, sino que cualquiera de los 45, no importa si uno sacó 93 y el otro sacó 62, entonces enmarquémonos en ley. Enmarquémonos en ley. Iba a decir esto simplemente para no seguir haciéndome eco del alboroto. Última hora, se cayó el acuerdo. Sí, hay desavenencias, obviamente, pero en el fondo el acuerdo se mantiene. El acuerdo se mantiene. Ojalá que se mantenga todo el día y hasta la votación. Pero qué Redondo tendrá la última palabra. Sí. A mí me encantaría, sinceramente, a mí me encantaría que los mejor evaluados, las mejores 15 notas, indistintamente si son afines a este u otro partido, fueran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque para eso es que se reformó la ley y tenemos un modelo diferente de elección en relación a otros países. Por eso es que hay junta nominadora. Este ciudadano de casi 60 años, mi ideal sería que los mejor evaluados, y pasaron todas esas pruebas con excelente nota, fuesen los 15 magistrados. Pero como la ley no dice eso, sino que los 45 que envíe la Junta, indistintamente si entre esos 45 tenemos extremos en la evaluación, unos bien evaluados, 93, 92, 91, y otros 63, 67, 66, 71, 74, entonces lo que la ley dice es lo que debe primar. Honduras, eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. Y les voy a decir algo. No creo que prospere en la sesión de las 11 de la mañana el disenso de algunos diputados de Libre, que afirman están recibiendo línea. No, que prospere, digo yo, en la sesión de los liberales el disenso de los 5 que no quieren a Cibrián, porque afirman que inclusive estos 5 están recibiendo línea de Libre. Para meter un liberal afín a Libre.
Pero les decía, cuando le preguntan a Carlos Zelaya o a Mel Zelaya, dicen, nosotros no tenemos nada que ver en eso. Por eso es que al final la corriente de que es un liberal el que está llevando agua a su molino, creando este ambiente, parece ser la idea que sustenta el alboroto que tenemos de momento. Muy bien. Dicho esto, creo que se me entendió, ¿verdad? Claro. ¿Se me entendió? Sí. Bueno, Sí, sí. se me entendió. Y ustedes dirán, ¿y Renato por qué lo sabe? ¿Porque es liberal? Lo sé porque antes que ser liberal soy periodista y después de todo el alboroto, uno se levantó con este alboroto en la mañana, me acosté ya con el alboroto hecho, desde anteayer estamos con este alboroto. Entonces lo que uno hace es consultar qué es lo que está pasando. ¿Por qué usted no está de acuerdo con el auto acordado? Mire, hay muchas cosas, Renato, que tenemos que analizar. Y hay dos situaciones que a mi criterio afectan la independencia judicial cuando los señores diputados realizan estos actos. El primero es el que ellos designen quién va a ser el presidente. La Constitución de la República establece que será el Pleno el que va a designar. Pero ya aquí ya se sabe quién va a ser el presidente porque así lo han instilado los señores diputados. Hacen una negociación con los señores que están aspirantes y pues dicen, bueno, pero el presidente va a ser por tal fulano de tal, vote por tal. Eso es incorrecto. Esa es la primera vulneración a la independencia judicial que se realiza en virtud de que quien debe elegir al presidente debería de ser la Corte, el Pleno de la Corte. Y es más, deberíamos de buscar una alternativa de que sea una votación que podría ser incluso por un sorteo y una votación pública, donde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, nuevo Pleno integrado, ya demuestre al pueblo hondureño el por qué elige a X o Y persona como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una primera situación que no debemos soslayar porque la Constitución establece claramente que quien debe elegir al presidente debe ser el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no los diputados. Eso es lo primero. Lo segundo es que no podemos ordenarle a la Corte Suprema de Justicia que realice tal o cual acto autoacordado. Porque los autos acordados son una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, pero en la libertad e independencia que la ley les confiere. Entonces, cuando ya los señores diputados dicen, es que esto lo decida la Corte por autoacordado, ya le están como enviando una orden a los nuevos magistrados que integrarán. Y eso no es posible que se realice de esa manera. Entonces, porque la independencia judicial implica que la decisión debe ser interna de la Corte Suprema de Justicia y no de los señores diputados. Aunado a ello, el nombramiento de un magistrado suplente es un poco complicado si no se hace en base a la Constitución. Si hay una vacante, la Constitución establece que debe ser el Congreso Nacional el que lo elija. Pero tenemos un vacío legal en lo que se refiere a que el magistrado o magistrada que no puede integrar por razones de excusa, enfermedad, por razones de que no estuvo de acuerdo con el voto de los miembros de la sala, en el caso de la sala constitucional, que vengan y sean integrados personas que le sustituyan. Generalmente, efectivamente, usted tiene razón, se ha hecho el nombramiento de magistrados de cortes de apelaciones porque ellos tienen, muchos de ellos tienen requisito de ser notarios y entonces sustituyen y lo sustituyen por afinidad a la presidencia. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero ahí es donde es imperativo que esto no se regule a través de un auto acordado, porque esto podría vulnerar el principio de juez natural que establece la Constitución de la República. Entonces, de esta manera, lo que correspondería es que si la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia lo realiza el Congreso Nacional, debería existir la reforma constitucional que permita que el Congreso Nacional también establezca magistrados suplentes que diga en qué casos sí pueden integrar. En qué casos sí pueden integrar, que sería esencialmente el caso de cuando hay un voto disidente en la Sala de lo Constitucional que va al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Porque de esta manera no existirá ningún cuestionamiento posterior a la integración de este magistrado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y luego alegar situaciones de nulidades, de vulneraciones de derechos o de garantías constitucionales. Porque el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nuestra Constitución establece que debe de ser por parte de los señores diputados. Y en esa medida, el nombramiento de los suplentes debería también ser una facultad de los magistrados, de los diputados.
hay muchas discusiones respecto a que el nombramiento sea por diputados. Eso es evidente. Yo creo que el talón de Aquiles que nosotros tenemos en el sistema de justicia es que el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sea por el Congreso Nacional. La evidencia es ahorita. Parece que se están repartiendo un botín. Sí, es cierto. Estos son afines con el Partido Libre, estos son afines con el Partido Liberal, estos son afines con el Partido Nacional. Hay una discriminación hacia los postulantes en razón de su partido político. Así es lo que estamos. Discriminamos, los congresistas están discriminando a las personas que se postularon y que tienen buenas notas, incluso los que tienen menos. Los están discriminando porque no son afines a un partido político, porque no van acorde a sus intereses. Pero la pregunta es, ¿qué quiere el pueblo hondureño? El pueblo hondureño quiere personas, magistrados y magistradas que no sean afines a partidos políticos, porque cuando no hay esa afinidad no hay compromiso. Y de ahí es donde viene la independencia judicial y de ahí es donde viene la obligación incluso y la prohibición que tenemos los magistrados y jueces de no realizar participaciones en actividades políticas partidarias. Mire, yo le voy a decir algo, yo me he puesto a pensar en esto. Si yo fuera abogado notario y tuviese el interés de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, yo estaría unos 5 años trabajando como activista y militante de un partido para darme color que soy de ese partido y trataría de ser pero amigazo de los dueños de los movimientos de esos partidos, porque sé que al final parece ser el principal requisito para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así es, porque lamentablemente usted dice la ley establece que sean que de los 45 que no sean los mejores evaluados. Es cierto, la ley lo establece, pero la lógica nos dice lo contrario, Renato. O sea, usted va a ir donde el mejor médico, usted va a ir donde el mejor ingeniero, usted va a ir donde la mejor persona que le realice el mejor trabajo con un desempeño. Entonces, ¿cuál es el sentido de que tengamos un análisis en méritos? Porque la meritocracia es la que debe primar para seleccionar a los magistrados, no el hecho de compartir una u otra ideología política. Pero si usted le pone a un político hondureño a decidir entre la ley y la lógica... Su lógica, ellos se van por su lógica. Ellos se van por su lógica. Sí, por y su cuando lógica. esa lógica, cuando ese sentido común no le conviene, no, obviamente. Entonces ellos se van por la ley. Por ejemplo, y hay que estar claro. Yo le diré una cosa, Renato, yo nunca espero ser magistrada de la Corte Suprema. Y no porque no tenga las capacidades, sino porque no tengo los amigos políticos para ser electa. Me pasaría lo que le pasó a muchos de los compañeros que están acá y de los colegas, que a pesar de tener todos los méritos y haber demostrado su trayectoria, su carrera judicial, no han sido tomados en consideración simplemente porque no son afines a un partido político. Entonces, no hay esperanza para la mayoría de los abogados y abogadas de poder lograr ser magistrados de Corte Suprema de Justicia en la medida en que se exige una participación o una ideología política partidista. Y hablamos de política partidista, no ideología política, porque podemos tener una ideología política en común, pero no con un determinado o X partido. Entonces, esas son las situaciones que hacen que la independencia judicial se vea menoscabada. Y luego vamos a tener una situación como la que nos ha ocurrido anteriormente, de que si unos magistrados no han emitido un fallo conforme a lo que querían los diputados o el Poder Ejecutivo, vienen y los quitan. Entonces usted está clara que para que haya magistrados suplentes debe haber reforma constitucional. Debe existir reforma constitucional. Con ratificación en la siguiente legislatura. Debe existir porque tenemos un principio de juez natural que debemos de respetar. El abogado José María Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, también con su opinión sobre este auto acordado, que han consensuado los partidos políticos sea el mecanismo para que se seleccionen estos 5 magistrados suplentes por parte de los 15 magistrados que salgan electos. Buenos días, Renato, y buenos días al pueblo hondureño, Yulisa y Carlos. Bueno, definitivamente coincido con la abogada Yulisa, donde se mira una violación a la independencia judicial cuando el Congreso manda una especie de mandato a la Corte Suprema de Justicia con ese auto acordado. Yo creo que la respuesta, yo difiero un poco con el tema de la reforma constitucional y que sea ratificado en la segunda legislatura, porque si es eminente la necesidad de esos magistrados suplentes, la respuesta está en la misma ley. Lo que pasa es que como son leyes viejas, hay veces los abogados estamos más pendientes de las leyes que vienen saliendo, de las reformas constitucionales, y no le hacemos caso a una ley que tiene más de 100 años.
El problema sí ha venido suscitando, Renato, desde la corte de la abogada Vilma, la necesidad de magistrados suplentes. La abogada Vilma decidió en su presidencia que los magistrados suplentes se integraban de la lista de los 45 candidatos que mandaba la Junta Nominadora. La abogada Vilma optó por que el magistrado que se excusaba o que lo recusaban, o un magistrado que no podía integrar a un examen de notario, ella lo sacaba de la lista porque había participado por todo el proceso, había sacado los méritos suficientes por la Junta Nominadora y calificaba para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo agarraba de la lista y lo llamaba a integrar. Viene la presidencia del magistrado Jorge Rivera Vilés y cambia el modelo de la abogada Vilma Morales, inicia a integrar magistrados de cortes de apelaciones en casos de excusa o de recusación, que es el mismo modelo adoptado por el presidente Rolando Argueta. Hoy ya no nos da tiempo para una reforma constitucional, es más, ni está en la agenda, ¿verdad? Sí. Los periodistas han ilustrado qué es lo que se debe de hacer, y yo sugiero que retomemos lo que ya establece la LOAT de 1906. Nosotros tuvimos 3... LOA, para que la gente que no entiende las siglas... La ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. Ese cuerpo normativo, Renato, data de 1906, que a nosotros nos dieron el Código Civil, el Código de Procedimientos Comunes y la LOAT en 1906. La LOAT regula lo que es la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Juzgados de Letras, Juzgados de Paz. Ahí hay un articulito que ya establece la suplencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero solo permite una lista de 3, ¿verdad? Entonces, si no nos da tiempo para una reforma constitucional y una ratificación en la tercera legislatura, podemos hacer uso ya de esa ley y de ese artículo que ya está en la LOAT y permitiría por lo menos tener 3 magistrados suplentes o seguir adoptando el mecanismo que han utilizado los expresidentes anteriores, pero que de alguna forma apoya las viejas prácticas de tener magistrados integrantes afines a un pensamiento de un presidente que sabemos que va a ir a votar en la misma línea y no va a tener mucha independencia. Entonces, se los dejo solo como para que podamos analizar esa otra arista, ¿verdad?, que ya está en la ley, que no ocupamos una reforma constitucional, y lo otro que yo no coincido... El problema es que eso no cabe para la Sala Constitucional, que la integran 5 magistrados. Es que sí, eso es lo que les iba a ser la siguiente etapa de mi respuesta. Yo no coincido, Renato, la reforma constitucional donde el magistrado ponente de un proyecto de sentencia, donde no hubo unanimidad en una sala, con el resto de sus compañeros, no pueda participar en el pleno. En el pleno. O sea, ¿cómo es posible que antes el magistrado que disentía o emitía su voto particular iba al pleno, defendía su opinión jurídica, los otros 2 magistrados que no concordaban con él también defendían su opinión jurídica y el pleno votaba? Y las decisiones del pleno, esas sí pueden ser por mayoría, ¿verdad? Las de la sala sí tienen que ser por unanimidad. Hoy en día, si Carlos participa en un voto de una sala, Yulisa en la misma sala y usted en la misma sala, y Carlos disiente de un fallo de ustedes, Carlos no puede ir a defender al Pleno de la Suprema su voto particular, ni ustedes tampoco pueden ir a defender su voto, sino que 3 magistrados integrantes que no conocen nada del asunto, sino que se tienen que empapar antes del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, tienen que ir a coincidir o variar el criterio jurídico emanado de ustedes. Entonces, esa es una reforma que está plasmada en la Constitución de la República y que no lo podemos cambiar porque así está en la Constitución, así lo ordena. Entonces, es devolver a los diputados, les dejo ese mensaje de volver a analizar la participación o no de los magistrados de las salas para que puedan estar presentes en los plenos y defender sus criterios jurídicos, y los magistrados suplentes integrar con las causales enumeradas en el artículo 188 de la LOAT, porque las causales de recusación o de excusa están en esa misma ley de hace 100 años, de 1906. Entonces, cuando un magistrado se excusa, claro, el Código Procesal Penal tiene sus causales de recusación, pero en realidad nosotros siempre nos hemos apoyado en el 188 de la LOAT, que tiene todas las causales de recusación: afinidad, consanguinidad, haber participado, haber emitido criterio de ese mismo asunto, haber participado en otra instancia, y todas las causales que enumera el 188, pero si no nos da tiempo de hacer la reforma constitucional, ahí está la LOAT, que sí establece la suplencia de 3 magistrados. Sí.
Abogado Carlos Izaguirre, ¿qué piensa usted? Mire, Renato, es sencillo y es de entender lo que los diputados quieren transmitir. Es declararle a la población que una cosa es el magistrado suplente y otra cosa es el magistrado integrante. Lo que yo les voy a comentar es la experiencia que yo tengo, porque yo he integrado la Corte Suprema de Justicia por llamado de la presidencia de este poder del Estado. Sucede lo siguiente: el magistrado suplente, con la idea que tienen los diputados, es muy probable que se están mal expresando. Lo que quieren transmitir es que quieren que cese esta disposición de la presidencia de decidir quiénes son los que se van a llamar como integrantes. Y aconsejan lo del autoacordado. No pueden ordenar porque violenta la independencia judicial. Es decir, ellos quisieran que esta nueva corte se siente y emita un autoacordado. No es necesario porque solamente requiere reformar el reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia, que es la que rige hoy cómo funcionan estos llamados. ¿A qué me refiero? A que, como bien lo mencionaba José María, la presidenta Vilma Morales mandaba a integrar al resto de los 30 que estaban en ese listado. Luego Jorge Rivera Vilés y Rolando Argueta hace el llamado a magistrados de Corte de Apelaciones. Sucede lo siguiente: no solamente aclarar y complementar lo que mencionaba la magistrada Yulisa, se da cuando es una decisión de la Sala Constitucional, se da cuando es una decisión de cualquier sala, cuando no hay unanimidad de votos. Entonces a veces se ocupan 5, a veces se ocupan 3. Entonces estos llamados se cree que son afines a la presidencia, pero yo se lo puedo decir porque yo he estado en plenos donde no es totalmente cierto. Yo en muchas decisiones que he tomado solamente una vez coincidí con el presidente de la Corte y en todas las demás fui contraria a mi decisión y voy con voto particular. Y así también otros compañeros que son magistrados de Corte de Apelaciones lo hacían porque se discuten los casos con todos los 15 que estamos integrando ahí. Lo que quiere el Congreso es normar cómo van a ser esos llamados. Si se van a llamar de los 30 a integrar, y no es necesario tenerlos como suplente, solamente llamarlos a integrar. Lo que sucede es que si se toma de los 30, estas personas ocupan devengar un estipendio, una dieta, mientras que si se manda a llamar de Cortes de Apelaciones no se genera ningún gasto porque el magistrado de Corte de Apelaciones sigue obteniendo su sueldo. Ahora, comparto lo que dice Chema, en el sentido de que antes, cuando se reforma la Constitución, es que se prohíbe que los magistrados de sala, cuando no hay unanimidad, no pueden integrar el pleno. Esto lo he llamado como un estilo de discordia, que lo hacemos en las Cortes de Apelaciones, porque en las Cortes de Apelaciones a veces las decisiones no toman mayoría de votos y se mandan a integrar otros 2 magistrados para ver quiénes acuerpan las posturas ya plasmadas. Yo se los puedo decir. ¿Cómo funcionan actualmente? Como no integran los que la sala del que viene el expediente, la presidencia designa a 2 magistrados para que expliquen el voto mayoritario y el voto disidente. Es decir, si nos vamos en una postura de 3-2, un magistrado explica cuál era la postura según el proyecto de sentencia de la mayoría y otro magistrado explica cuál era la postura de los que no tenían mayoría de votos y se empieza la discusión en el pleno. Lo más fácil es que estos siguieran integrando, pero esto ya no lo podemos hacer porque constitucionalmente está prohibido. Entonces la solución es sencilla. Lo que quieren los diputados es corregir la expresión de magistrado suplente a magistrado integrante, así de sencillo, y que la presidencia no tenga la libre potestad de decidir este sí, este no, sino un orden de prelación. Es decir, que si habemos 50 magistrados de Corte de Apelaciones en el país, vaya un orden. Primero la abogada Yulisa, luego el abogado Carlos, luego tal persona. Y así seguir la secuencia para que él no pueda hacer el dedo de escoger únicamente a este, siempre a este, siempre al otro. Al contrario, censo, si en la reforma al reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia el Pleno decide que no vamos a utilizar a los magistrados de Corte de Apelaciones, sino a los 30 restantes, no es de decidir 5. ¿Para qué? No se hable de número. Es simple y sencillamente los 30. ¿En qué orden? Bueno, decidámoslo ahorita el Pleno.
al azar, orden abecedario, y usted, presidente, va a mandar a llamar en este orden. O en función de las evaluaciones de los porcentajes. Podría de la ser, Junta Nominadora. pero tampoco va a depender de una calificación Correcto, en pleno. correcto, en eso estoy de Pero acuerdo. ellos solamente tienen que definir un orden, y no 5, sino los 30. Si tienen que integrar, porque no hubo unanimidad en un fallo de la Sala Constitucional, 5, este en función. Y en otro expediente ya estos 5 no, sigue el Sí, no. 6, 7, 8, Correcto. si es un fallo de civil, si hay otro expediente de penal, el 9, 10, 11, y así sucesivamente, Así es. y se soluciona sencillo, y no nos entrabamos en cuestiones elementales administrativas del Poder Judicial. Son formas sencillas y es de entender la diferencia en un magistrado suplente y un magistrado integrante. Así de sencillo. Lo que pasa, Renato, es que esa disposición no está regulada en ningún lado. Exactamente. El presidente de la Corte o la futura presidenta de la Corte va a decidir, ella va a optar qué mecanismo utiliza. Si va a seguir con el del magistrado Argueta, el magistrado Jorge Rivera Vilés, Sí. o va a seguir el de la abogada Vilma. El tema de lo que explica el abogado Carlos es muy cierto. Con los magistrados de Corte de Apelaciones no hay un gasto por parte del Poder Judicial. Lo que pasa es que siempre el presidente con los magistrados de Corte de Apelaciones hay una relación de subordinación. Son pocos los magistrados de Corte de Apelaciones que sí se mantienen independientes al emitir su criterio cuando integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Hay otros magistrados que son totalmente subordinados. Entonces lo que queremos es un Poder Judicial y un Pleno que tenga totalmente independencia para poder emanar su criterio y plasmarlo en una sentencia. Entonces ahí será reglamentarlo más, el reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia podrá ser una herramienta, porque la única sala que constitucionalmente es mencionada en ese cuerpo normativo es la sala constitucional. Después el resto de las 3 salas están en el reglamento interior del Poder Judicial. Entonces ahí nos quedamos cortos en reglamentar el mecanismo de suplentes o de integrantes y de optar qué sistema vamos a utilizar. O apoyarnos de los magistrados de Corte de Apelaciones o apoyarnos de la lista de la Junta Nominadora que participaron para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que obtuvieron los méritos y las notas y que prácticamente se presentaron para participar en ese puesto, ¿verdad? Entonces ahí será el Poder Judicial que nos dé la última respuesta. Pero precisamente ahí es donde necesita una reforma de la Constitución. Porque el mecanismo que vamos a utilizar, que está planteando los abogados Carlos y José María, deben de estar establecidos en la Constitución de la República para que no haga ningún error y efectivamente que no sea el Congreso el que elija a los integrantes o suplentes, como quieras llamárseles, sino que sea efectivamente la Corte Nominadora en un orden de prelación, como lo establecía el abogado Carlos. Me parece una muy buena salida. El problema es reglamentar a través de un auto acordado o a través de un reglamento cómo va a integrar un juez en una causa específica. Ese es el problema, porque en derecho tenemos principios que deben de regir siempre y que debemos analizarlos. Nosotros es que hemos tenido suerte, Renato, realmente, de que en muchas situaciones que se han mandado a integrar a magistrados de esta manera, no se haya luego cuestionado la legalidad de ello. Pero esta suerte no podemos seguirla tentando a futuro, sino que tenemos que tener las reglas claras del juego. Siempre tenemos que tener las reglas para que no haya ninguna controversia respecto de si esto es o no es correcto. Entonces, me parece muy, muy buena la idea. Incluso le diré que la situación que plantea José María de que no pueda el disidente integrar el pleno es contraria. Contradictoria, es contraria a derecho incluso, porque la integración de la persona que disiente al pleno es precisamente como en el ánimo de incluso convencer a sus compañeros. Eso lo hacemos en tribunales colegiados. Planteamos nuestras posturas son A, B, C y D por tales y tales razones y tratamos de convencer al otro de realizarlo. Que incluso tenemos que reformar todavía los mecanismos de los plenos de la Corte Suprema de Justicia, deben ser públicos, deben ser transparentes, debe la sociedad conocer por qué razones en un tema de constitucionalidad de una ley, cuáles son los votos y cuáles son las posturas de tal o cual magistrado. Deberíamos de tener mecanismos de publicidad, de transparencia en los plenos de la Corte Suprema de Justicia también. Bueno, muchas gracias por sus opiniones interesantes. Tenemos que ir a una pausa comercial y enseguida, pues, yo voy a aprovechar esta ocasión
y creo que les va a dar oportunidad a ustedes que participaron en el proceso de emitir sus opiniones, cómo es que después de que la Junta Nominadora envió el listado de 45 abogados notarios para que escoja 15 el Congreso como los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hay partidos políticos y organizaciones no gubernamentales que han cuestionado la idoneidad de algunos de los 45 seleccionados por la Junta Nominadora. Repito las preguntas que particularmente me he hecho y que creo usted también se ha hecho. ¿Se le fue por alto algo a la Junta Nominadora? ¿Hay razones o no hay razones en los partidos y en las ONGs que dicen, sin demeritar el trabajo de ellos, que es otra contradicción, porque si cuestionan la idoneidad de algunos, de hecho, se llevan de encuentro el trabajo de la Junta Nominadora? Pero yo he escuchado criterios. Nosotros respetamos el trabajo de la Junta Nominadora, admiramos el trabajo que hicieron, pero no vamos a votar por estos 12 candidatos porque no son idóneos. Y organizaciones no gubernamentales u organizaciones de sociedad civil que también han cuestionado la idoneidad de algunos de los propuestos o seleccionados por la Junta Nominadora. ¿Cómo entender esto? Después de la pausa comercial. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Si quieren un mejor balance político, que el Partido Liberal quite a uno de los dos y pongan otros dos, y que el Partido Nacional deje un puesto para la abogada Ana Pineda. Miren el caso de Ana Pineda, ¿verdad? Fue la mejor nota, la mejor evaluada. Y bueno, la propuso un partido que no tiene mucho peso en cuanto a números de diputados en el Congreso y quedó al margen. Y partido que no tiene buenas relaciones en este momento con el presidente del Congreso, ni con Libre. A los que tienen los méritos, o los más altos méritos, sino que vamos con lo que el interés político partidista que existe entre los diputados del Congreso. Correcto. Eso hay que decirlo. Pero también hay que decirlo, y no quiere decir que son malos profesionales, tampoco, ¿verdad? absolutamente. Hay que diferenciar eso. Absolutamente. El hecho es que los partidos buscan gente afín, que crean van a representar sus intereses. Sus ideologías debería de ser. O sus ideologías, correcto. El tema, Renato, es que la Constitución así lo prevé. Yo creo que la Junta Nominadora hizo su papel y con una matriz de evaluación fue técnica y objetiva. Así es. Pero la Constitución le dice, Yulisa, gracias por tu trabajo, pero mandando la lista de los 45. Y punto. Y aquí nosotros no resolvemos. Y los políticos aquí nos resolvemos. Gustavo León Gómez, a quienes sean electos o electas jueces, magistrados, magistradas, su función será impartir justicia sin temor ni prejuicio. ¿Cómo se llama este concepto que lleva dos palabras? Imparcialidad. No. Que lo estuvimos mencionando mucho en los últimos meses. El deber de ingratitud. Ingratitud. El deber de ingratitud. El deber de ingratitud, es verdad, que aunque yo sepa como magistrado que gracias al Partido Nacional, Liberal o Libre, se me eligió para ese cargo, yo debo aplicar el deber de ingratitud. Siendo magistrada, a mí me importa un bledo que hayan votado por mí, liberales, nacionalistas o libres. Voy a administrar justicia y punto. Ese es el deber de ingratitud, es lo que está diciendo León Gómez. Dice, su función será impartir justicia sin temor ni prejuicio, en forma independiente, sin que nadie les pida favor, apoyo o ayuda, haciendo un ejercicio de interpretación fiel a la ley únicamente, sin atender instrucciones de nadie. Este es un buen mensaje de León Gómez para los hondureños que sean electos magistrados. Lamentable, el país jamás verá la luz del desarrollo, más de lo mismo, solo cambian las piezas. Hondureño pesimista.
Los acuerdos para elegir magistrados ya están concertados, de acuerdo a interés partidario. Lo hicieron los dueños de los partidos, no fueron los diputados. Ya se repartieron el pastel y para el pueblo ni el lustre le dejaron. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Bueno, y veremos cómo llegan a un acuerdo para elegir al presidente de la Corte. Bueno, la Constitución ya prevé el mecanismo. Lo decía la abogada Yulisa al inicio. La elección del presidente no es del Congreso, es del Pleno de la Suprema, Sí. ¿verdad? Ellos eligen el presidente y el presidente del Congreso se lo expone al Pleno del Congreso Nacional para su ratificación. Así se debe de elegir el presidente de la Corte Suprema de Justicia. A mí me encantaría que esta Corte Suprema empezara con el pie derecho y que ese pleno donde van a elegir el presidente sea público y transmitido. Me gustaría conocer las posiciones de los diferentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando ya están en ese momento y deciden quién es el presidente y que establezca cada uno el por qué esta persona es la persona que debería ser la presidente o presidente de la Corte. Mire, yo le voy a decir algo. Si superan la elección de hoy en base al acuerdo que hicieron el lunes, ya acordaron también quién va a ser el presidente o la presidenta de la Corte Suprema. ¿Quién es, Renato? Esta niña, perdón porque dije niña, esa es una expresión mía muchas veces que no es despectiva. La abogada Rebeca Raquel. Rebeca Raquel. Rebeca Glisset Raquel Obando. Sí, correcto. Pero si los libres objetan a Daniel Cibrián en la propuesta nominativa, por eso no la apoyan, si ese fuese el escenario, y se van al voto directo y público, aunque la Constitución dice secreto, los nacionalistas le van a objetar La y presidencia. sin los votos de ellos no puede Raquel Obando ser electa magistrada. Y Raquel Obando, bueno, aquí debo decir que no son mis fuentes las que me dicen, es lo que yo leo, que es una abogada a quien apoya la presidenta de la República, Xiomara Castro, no solo para que sea electa magistrada, sino para que sea presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Creo que el Consejo Nacional Anticorrupción creo que sacó una información, una infografía sobre relaciones familiares que habían y me parece que la señora Raquel Obando salía relacionada con un pariente del señor presidente de la República. Lo que ocurre es que esas no son como condiciones o prohibiciones para poder ser electa magistrada. Entonces, eso creo que fue el mayor cuestionamiento que en su momento tuvo la abogada Raquel para ser magistrada. Lo que pasa es que nosotros como Junta Nominadora no lo tomamos en consideración porque no es una inhabilidad propia para el ser electa magistrada. Pero creo que eso fue uno de los... Ya vamos a entrar a ese tema. Entonces, si se supera la elección hoy en base al acuerdo de lunes, tenga la seguridad que también ahí ya acordaron quién será el presidente o la presidenta de la Corte Suprema. No tendrán ningún problema. O sea que los dueños de los partidos desde el Congreso le dictaron a los futuros magistrados por quién deben votar para presidenta. Ajá, entonces, ¿dónde queda el deber de ingratitud? Señores magistrados y magistradas que van a integrar la Corte, tienen que ser dignos y dignas. Y eso no es faltar a la ética ni ser desleal. Administrar justicia implica dignidad. No tienen ustedes por qué pagarle favores a los partidos o a los diputados que votaron ustedes para magistrados. Por favor, Sonia Marlina, si usted queda electa magistrada, usted no le debe ningún favor a ninguno de los que vota por usted. O Milton Jiménez por el Partido Liberal, o a cualquiera de las 3 mujeres y 2 varones del Partido Nacional. No le deben ustedes ningún favor a ningún diputado, ni a ningún partido. Por favor, tienen que ser dignos y dignas después de tantas expectativas que ha generado este asunto de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Porque este asunto de la situación de los liberales me sigue haciendo ruido.
Me dicen que tengo un diputado liberal, Samuel García, que quiere intervenir en el programa. ¿Quiere intervenir en el programa? Ok. Pero que me permitan unos segundos, Samuel García. Y en la integración de las salas, ¿cómo podría marcar la diferencia esta Corte Suprema, abogado Carlos Eizaguirre? Lo comentábamos en el anuncio de que es algo que no se tiende a hablar y la población no lo comprende. ¿Cómo se decide quiénes integran sala laboral, sala civil, sala penal, sala constitucional? La Ley sobre Justicia Constitucional establece que los 5 integrantes de la Sala Constitucional es decidida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ley sobre Justicia Constitucional. Artículo 7, si mal no recuerdo. Luego, en las otras 3 salas, que son integradas por 3 magistrados, ha sido característica integrarla a través del reglamento interior del Poder Judicial, que le dieron la potestad a la presidencia de decidir tú vas para cada una de las salas. No ha habido una explicación del por qué la presidencia selecciona a magistrados civilistas o abogados que son expertos en civil que integren una sala penal. Y es ahí donde se ocasiona un perjuicio en la impartición de justicia. La actual presidencia de la Corte designó quién eran los magistrados de la Sala Constitucional y no fue el Pleno. Este Pleno lo va a hacer igual. Están advertidos estos 15 probables magistrados de la Corte Suprema de Justicia de no dejarse imponer quiénes van a ser los integrantes de Sala Constitucional. Imagino yo que ya lo saben, ¿no? Son profesionales del derecho con mucho renombre. Conozco a varios y son personas inteligentes, conocedoras de la ley. Entonces, es de entender e ir superando obstáculos. La presidencia de la Corte Suprema de Justicia no está por encima del Pleno. El Pleno es el órgano máximo del Poder Judicial y ellos son los que tienen que decidir quiénes 5 van para Sala Constitucional y después acordar entre ellos por qué, quiénes a cada uno de las restas de las 3 salas. Entonces es algo que se tiene que respetar posterior a la designación de quién va a ser el candidato propuesto o la candidata propuesta como presidente para que obtenga la ratificación del Congreso, porque nunca se ha visto un caso donde el Congreso no ratifique a la propuesta por el Pleno para que obtenga la presidencia, porque es lo que usted dice, Renato, de que por lo general todo esto está acordado y el Pleno vota por quien se le dice que ocupe el apoyo para ser presidente y el Congreso, como ya está festejando de que hay corte, ratifican sin ver el tema de si se obtuvieron los votos necesarios. Pero es bien importante para el sistema de justicia que sean estos 15 colocados de manera correcta por su experiencia, por su expertise en cada una de las salas. Es bien importante para el sistema de justicia, para el mantenimiento de la línea jurisprudencial, la doctrina legal, la aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Luego tenemos el elemento de qué va a pasar con la sentencia Gutiérrez Navas contra Honduras, con esos magistrados que probablemente vaya a ordenar la Corte que se integren. Para la independencia sería maravilloso. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Pero el Estado de Honduras le pidió a la Corte que por favor no vaya a hacer eso. Que no, que dentro de su resolución no ordene que sean restituidos estos 5 magistrados, estos 4 magistrados. Sería la única forma, no la única forma, pero sería un respaldo de independencia rotundo. ¿Se imagina usted que estos 4 magistrados fueran reintegrados? ¿Con qué independencia? ¿Qué principio de ingratitud? Como usted dice, correcto, que no le debería a nadie. Vendrían con una independencia maravillosa a la impartición de justicia, ¿verdad? Va a estar difícil que lo hagan porque la sentencia está próxima a salir, ya están en la última etapa, pero si lo ordena, pero el fallo puede ser así, abogado. Claro que sí. El fallo puede ser así, ordenándole al Estado de Honduras que restituya a esos 4 magistrados. De hecho, en el caso López Lone ocurrió lo mismo. La Corte ordenó, la Corte Interamericana ordenó la restitución de los magistrados y de los jueces que habían sido destituidos. Y efectivamente ocurrió con el caso de don Guillermo López Lone, doña Tirsa Flores Lanza, y ellos fueron reintegrados al Poder Judicial. Entonces, la Corte sí ordena la restitución, entonces podría ser un escenario también que se nos venga próximamente. Vamos a ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos, háganos un favor al Estado de Honduras, ordenen que se restituya a esos magistrados que fueron destituidos por el Congreso Nacional,
Porque Entonces, estoy seguro que estos que han sufrido mucho, estos sí van a entender bien y aplicar bien ese concepto del deber de ingratitud. Óigame, pero lo esto... aplicaron en su momento también. Por eso fueron Correcto, así es, destituidos. lo aplicaron y fueron destituidos. Y al Estado no le quedará otra que restituir a estos 4 magistrados. ¿Y cómo quedaría si hoy supuestamente eligen a 15 magistrados? Bueno, precisamente esa fue la excusa de la Procuraduría. Ese fue el argumento de defensa, que por favor no fuera a hacer eso porque Honduras se encontraba en un proceso de selección de magistrados y que esto de alguna forma podría venir a entrampar ese proceso de selección. Lo cierto es que jurisprudencialmente eso es lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos laborales como propiamente este es. Muy probablemente puedan darnos ese fallo donde integren a 4 magistrados y que los manden a la Sala Constitucional, que era la sala donde ellos se estaban desempeñando. Tendríamos que prever esa situación. ¿Qué va a pasar con esos magistrados recién electos? No sé si podrían pasar al término de suplentes, los magistrados suplentes a magistrados integrantes. O magistrados integrantes, pero nosotros con una cultura de respeto a las sentencias dictadas en tribunales internacionales, tenemos que acatar lo que dice la Corte, tenemos que cumplir, porque no solo es que nos los está mandando un tribunal de justicia internacional, sino que la comunidad del mundo entero está viendo si nosotros respetamos una sentencia dictada en una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire que se deberían ir preparando los partidos políticos en Honduras y los diputados para ver qué salida habría si la Corte Interamericana ordena restituir a estos 4 magistrados de la Sala Constitucional. Bueno, la salida primero parece ser que los 4 magistrados tendrían que culminar su periodo de 7 años, sumando lo que ya cumplieron, más lo que les falta por cumplir, y que luego de esto es que se lo integren los magistrados que fueron electos por el término que les resta. Si todavía no han sido construidas. Según lo que seleccione ahorita, según lo que decide el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la nueva Corte, de quiénes van a ser los magistrados que integran la Sala Constitucional. Pero mire que son 4. Eso reconfigura totalmente. Un liberal, un libre, un nacionalista. Nadie se va a querer dejar quitar 2. Pero eso nos viene otra vez a un problema que si nosotros no cumplimos con la sentencia, acarrea un problema para el Estado de Honduras. Imagínense cuántos millones de lempiras de los impuestos nuestros van a salir para resarcir a estos 4 magistrados que fueron destituidos por el Congreso Nacional. Esas son las consecuencias que debe de prever un funcionario público y que si nosotros no cumplimos con esta sentencia, podríamos incurrir en una nueva responsabilidad ante la comunidad internacional y especialmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de la sentencia. Entonces, aquí es obligatorio la ejecución de esta sentencia tal como lo manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si la memoria no me falla, Renato, creo que son 4 años los que le faltaban a esos magistrados. Imagínese usted. Y ahí tenemos a Rosalinda Cruz de William, que era afín al Partido Nacional. Sí. Gustavo Bustillo. Gustavo Bustillo. A Gustavo Bustillo, Partido Liberal, magistrado si mal no Francisco recuerdo. Ruiz Gekel. Y Gutiérrez Navas. Navas. Y ahí perdería la relación de poder libre también. Ahora, yo me estoy preguntando, la primera pregunta desde que usted dijo eso, Mel, ¿te estás preparando para ese escenario? Y cuando digo Mel y lo trato de vos es con confianza, no es despectivo. ¿Se está preparando libre para ese escenario? Cuando digo libre es porque es quien tiene en este momento el control del Ejecutivo. ¿Se están preparando para ese escenario si la Corte falla y ordena la restitución de los 5 magistrados de la Sala Constitucional que fueron destituidos? Yo les doy un consejo. Si hoy eligen a los 15, los que tengan las peores notas de estos 15 que elijan y de los 45 que envió la Junta Nominadora, que esperen mientras terminan el mandato los magistrados que fueron destituidos. Pero siempre páguenles el salario para que no vayan a protestar. O queden como magistrados que integren la lista También, de quienes van a pero con salario mensual. Pero es mucho con salario dinero mensual para que no pongan ningún recurso. Es un acontecimiento futuro incierto, entonces es difícil y probablemente el Congreso no lo va a tomar en cuenta. Van a esperar la sentencia porque partimos primero de que lo diga, ¿no? No, claro. Por lo general la Corte nos da plazo para cumplir las disposiciones. El Estado en algunos temas
no los cumple, en otros empieza a negociar con la Corte, con los veedores, para decirle espérate, puede ocasionar un bonito antecedente de que no cambien los 15 magistrados en el mismo tiempo para que se mantengan los criterios, porque hay antecedentes, por ejemplo, en el caso Vicky Hernández, que la sociedad no lo conoce, es comunidad LGTBIQ+, el impacto que va a tener en el país y que estamos por cumplir los 2 años de cumplimiento en el cambio del nombre, en el cambio de, o cómo se identifican en el género, en el DNI. Al leer la sentencia, uno se entera de que no es temas políticos, es cumplimiento a una sentencia. Claro. Entonces nos van a dar un plazo, la Corte Interamericana nos va a dar un plazo como Estado para lo que ordene. Vamos a ver si incluye La restitución. cómo restituir a estas personas. Luego van a ver los acuerdos por parte de la PGR, hablando con el Ejecutivo, de cómo se puede hacer. Ver si se puede hacer ahorita, si se puede hacer un tiempo después, y va a ocasionar un efecto bonito en el país, porque obligatoriamente el Congreso va a tener que cambiar el sistema y probablemente para mejor. ¿Por qué? Porque no lo vamos a cambiar a los 15 de un solo a todos, que es lo que hace la Corte Interamericana con sus jueces. Los cambia la mitad, mitad y mitad, 4-3, 4-3. ¿Qué otra cosa va a ocasionar? Beneficio para los que estamos dentro del sistema de justicia. Probablemente analizan que el periodo de 7 años debe de ser superior, porque se lo digo, Renato, uno que es miembro del Poder Judicial, uno quisiera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estuvieran vitalicios. Totalmente. ¿Por qué? Porque así ellos están concentrados en que aquí van a trabajar por siempre y no por 7 años. Y en consecuencia va a estar mejor los criterios sobre la impartición de justicia, vamos a tener una seguridad jurídica mucho mejor y el apoyo hacia el sistema que viene para abajo, Cortes de Apelaciones, juzgados de letras, juzgados de paz y procedimiento administrativo. Y les Bueno, da cierta independencia también, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Ya luego vienen sus respuestas. ¿Cómo es que ahora se dice que de los 45 que seleccionó la Junta Nominadora y de los que va a escoger 15 magistrados del Congreso Nacional, no todos son idóneos? Y entonces, usted se preguntará, ¿y qué estaba haciendo la Junta Nominadora? Todos hemos avalado el trabajo y admirado el trabajo de la Junta Nominadora. ¿Y cómo es eso de que no todos son idóneos? Eso es lo que usted ha escuchado de organizaciones de sociedad civil, de ONGs, de partidos políticos inclusive, que nos lo explique hoy en una rendición de cuentas suprema la abogada Yulisa Aguilar. Solo me va a dar unos minutillos porque el diputado Samuel García quiere intervenir para aclarar qué está pasando en el Partido Liberal. Y a Samuel se le menciona entre los 5 diputados liberales que disienten con que el partido proponga a Daniel Arturo Cibrián como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estos son los 2 temas que van a dominar el panorama en frente a frente después de estos consejos comerciales. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Hilton Orellana dice, buen día, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben ser electos por el pueblo mediante las urnas, tal cual se eligen a los diputados y al presidente o la presidenta. Otro televidente, como dijo Nelson Ávila, que los mejores 15 evaluados deberían ser los magistrados y no ser elegidos por el legislativo, ya que como se ve cada partido busca sus propios beneficios. Yo quisiera saber cómo es posible que Milton Jiménez con antecedentes penales fue aceptado, como la esposa y hermana de Enrique Flores Lanza fueron aceptadas. Estas 3 personas, según la ley, no deberían participar. El hecho que se hayan colado candidatos cuestionados demuestra que no puede ser la nota obtenida el referente para la elección. La Junta Nominadora evaluó algunos aspectos, no todos, da un punto de inicio. Labor del Congreso Nacional, hacer filtro final. Debe excluir malas propuestas. Me imagino que eso se refiere, ¿verdad? Dejen de criticar el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Para que no sean electos por partidos políticos se debe reformar la Constitución. No existía condición el año pasado para eso. Dejen el morbo y campaña sucia que confunde a los ciudadanos. Quedo un poquito confundido con ese mensaje, pero lo respeto.
hemos dicho que las cosas son como son y que la ley establece que no son las mejores notas, sino cualquiera de los 45 que propuso la Junta, indistintamente del porcentaje de evaluación. Y un último mensaje en respuesta frente a frente. Conformación de la Corte Suprema de Justicia, el pueblo, familia política de Mel, esposa Flores Lanza, ex Tribunal Supremo Electoral de Libre, ex Consejo Nacional Electoral del Partido Nacional, apoderado Partido Nacional Casos Diputados, apoderado Yanni Rosenthal, ex canciller de Mel, ex fiscal adjunto liberal. ¿Quién cree que van a fallar en contra de sus padrinos? ¿Alguien cree que van a fallar en contra de sus padrinos? Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. El juez Félix Ávila dice: la Corte Interamericana de Derechos Humanos seguirá una doctrina ya consolidada desde los casos Tribunal Constitucional versus Perú, 2001, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Constitucional versus Ecuador, 2012, de no reintegrar en sus cargos a magistrados o jueces a cargos cuyo mandato ya concluyó. No es lo mismo los cargos de jueces que tienen cargos por tiempo indefinido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos por ese criterio fallará. Es importante no confundir casos de despidos y cancelación de jueces o funcionarios con cargos por tiempo indefinido. Bueno, bienvenido el criterio porque lo enriquece, ¿verdad? Claro. Totalmente. Bienvenido. Pero el escenario que nosotros manejamos, interesante, si así ocurriese. El diputado Samuel García está en comunicación con Frente a Frente, él es diputado liberal, así que lo saludamos, mejor dicho, y nos va a explicar así rápidamente cómo está el asunto de la elección de los magistrados, la posición de algunos diputados liberales que se afirma disienten de que el partido proponga a Daniel Arturo Cibrián como magistrado. Diputado Samuel García, buenos días, bienvenido. Diputado García, me imagino que nuestra producción a cargo de Carlos Andino lo está llamando en este momento para que Samuel explique esta situación, que no deja de generar confusión entre la gente y aflicción. Mire que la gente estaba afligida con esta elección de la Corte Suprema. Fíjese, Renato, que esa preocupación suya al introducir el tema hoy yo creo que es muy válida, porque este programa genera mucha opinión pública y al final de cuentas el Congreso Nacional lo que le tiene que dar es tranquilidad al pueblo hondureño. Yo creo que la Constitución es sabia cuando le dice al presidente del Congreso que si no hay consenso de las 2/3 partes, lo que tiene que hacer es una especie de cónclave, como se elige el Papa, encerrarse con la votación directa y secreta. Ya los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo, pero si no se ponen de acuerdo, la salida se la da la Constitución al presidente del Congreso y así paramos de darle esta incertidumbre al pueblo hondureño. Ya los mecanismos ya se establecieron, de la nómina de 45, por beneficio del pueblo hondureño y de Honduras, de la inversión y de la certeza jurídica. Nosotros como hondureños tenemos que desearle lo mejor a los que salgan de esa lista de los 15. Claro. Ahora, independientemente diga el pueblo hondureño, este es de aquel, pero a nosotros como hondureños, a todos nos favorece tener una democracia sólida. Así es. Lo interrumpo porque ya tenemos la reactivación de la llamada del diputado Samuel García. Buenos días, bienvenido, don Samuel. Muy buenos días, Renato. Muy buenos días a sus invitados que tiene ahí en el set. Muy buenos días al pueblo hondureño. Quería participar para hacer una aclaración. Sí. Debo de decirle que el Partido Liberal no va a ser un obstáculo para que se elija la Corte Suprema de Justicia. En honor a la verdad, nosotros tuvimos una reunión de bancada donde pues se nos manifestó de que Daniel Cibrián, el abogado, había sido vetado por el Partido Libre. Sí. Entonces, en esa reunión se acordó de que la abogada Marta Merino. sí,
y que por equidad del género, para que fueran dos propuestas de abogados varones y dos mujeres, y por eso se determinó que fuera la abogada Merino. Pero después nos dimos cuenta que había sido el Partido Nacional el que había vetado a la abogada Marta. Entonces, es lastimoso, es triste que otro partido sea el que esté vetando a las propuestas del Partido Liberal. Es triste que sean otros partidos los que estén proponiéndonos a nosotros quién va a ser las propuestas del Partido Liberal, cuando ya se había decidido de que la abogada Marta era quien iba a hacer la propuesta. Entonces nosotros no estamos siguiendo línea en ningún momento del Partido Libre. Nosotros lo único que estamos haciendo en este momento es proponiendo de esa lista de 45 a propuestas liberales. Está la abogada Sandra Avelar, está Yuri Melara también, que son buenos abogados, probos, y que merecen también ocupar un puesto. Nosotros estamos solamente proponiendo alternativas para buscarle solución, pues no estamos atendiendo líneas de ningún otro partido. El Partido Liberal no va a ser obstáculo. ¿Hay debate dentro del Partido Liberal? Sí hay, porque el liberalismo quiere decir libertad de pensamiento. Pero al final, hoy a las 12 del día, cuando estemos reunidos la bancada, yo le puedo asegurar que vamos a estar en el consenso y no vamos a hacer obstáculos. Eso le garantizamos al pueblo hondureño, que hoy a las 12 nosotros estamos bien definidos con los 4 propuestas del Partido Liberal. Nosotros solo estamos bailando al tema de que el Partido Nacional veta a uno, que el Partido Libre veta a otro, y nosotros no podemos seguir en eso. Nosotros hoy a las 12 vamos a sentar una posición firme y esa se va a repetir, se va a respetar, unidos la bancada del Partido Liberal y unidos con el Central Ejecutivo como autoridad. Vamos a estar unidos, eso se lo garantizo. Y entonces, ¿quién queda? ¿Cibrián o Merino? Es que, le repito, el problema es que el Libre veta a Cibrián. A Marta la veta el Partido Nacional. Yo creo que nosotros hoy vamos a sentar un precedente para que se respete la autoridad del Partido Liberal y la bancada del Partido Liberal unidos. Hoy lo vamos a sacar a mediodía. El pueblo hondureño va a tener el nombre de la persona que va, de los 4 que está presentando el Partido Liberal. O sea que el que no está seguro de esa lista de los 4 que propone el Partido Liberal es Cibrián, los otros 3 sí. Así es correcto, es correcto. Pero hoy a mediodía nosotros vamos a fijar, nos reunimos, y lo que sí estoy seguro es que el Partido Liberal no va a ser obstáculo. Hoy, Central Ejecutivo y bancada nos vamos a poner de acuerdo para dar los 4 nombres y no vamos a hacer obstáculo para que se nombre. Al contrario, el Partido Liberal ha sido la institución que ha estado mediando entre ese antagonismo que hay entre nacionalistas y libres, y nosotros no vamos a hacer obstáculos. Vamos a actuar con sabiduría, vamos a actuar de acuerdo a los intereses del pueblo hondureño. Pero nosotros, yo le quiero decir, nosotros no, y en el caso mío, Samuel García, no acepta recibir órdenes de caudillos, porque yo soy el que siempre me he opuesto a eso, de que son los caudillos los que toman las decisiones y que después solo nos llegan a decir, mire, hay que votar por esto, levanten la mano. El Partido Liberal tuvo una reunión y ahí se decidió en esa reunión quiénes eran. Cibrián era el principal, pero luego nos dijeron de que estaba vetado Cibrián, entonces propusimos y la bancada en pleno decidió de que hubiera equidad de género y por lo tanto tenía que ser una mujer, y se propuso a la abogada Marta. Ahora debería ser más bien la abogada Sandra Avelar en el caso de que se decida por la equidad de género. Pero también está Yuri Melara, que es un honorable representante de la carrera de Derecho y que pasó, y que felicitamos de paso a la Junta Nominadora
por excelente trabajo que hizo. Sí, sí, solo déjeme reflexionar unos segunditos, no le voy a quitar mucho tiempo. ¿Cuánto sacó? ¿Qué evaluación tuvo Sandra Velar? No lo recuerdo, pero está bien evaluada. Está bien evaluada, ¿verdad? No lo recuerdo. No, yo conozco a la abogada Sandra Velar. Muy buena. Y hasta donde yo sé es una magnífica abogada. Ambas Trabajó, abogadas, trabajó. Marta Delia Merino y Sandra Velar, son Sí, magistradas es que ambas. el y problema es con que los trayectoria. cachos dudan del liberalismo de la Merino. Creen que esta se puede en determinado momento aliar con los libres. Es que ese es el problema. Mire, ese es el problema político, estrictamente político. Pero los 4 profesionales que mencionó Samuel García, el diputado, son excelentes. El abogado Daniel Cibrián es un excelente profesional Sí. también, con mucha experiencia. Fue secretario de la Sala Constitucional 7 años, fiscal general adjunto. Entonces, considero que el Partido Liberal tiene buenas opciones. Hojas de vida. Sí, no, aquí no estamos discutiendo el profesionalismo de estos abogados, no, para nada. Simplemente estamos hablando de que en el caso de Merino, los nacionalistas creen que en algún momento puede aliarse con Libre. Pero bueno, diputado, ustedes son liberales, defienden la doctrina liberal. A nosotros no nos gusta que etiqueten como liberales, como nacionalistas y como libres a los magistrados. Francamente que eso es contradictorio con el tema de administración de justicia que estamos hablando aquí, ¿verdad? Ya todos entran etiquetados. Yo me puedo dar el lujo de decir, a mí me encanta la doctrina liberal, amo la doctrina liberal y he estudiado la doctrina liberal, pero yo no imparto justicia. A mí no me gusta eso que los etiqueten de esa manera, pero bueno, ni modo. ¿Quién no es aquí libre, liberal o nacionalista en Honduras? Sí, somos 9 millones y nos damos cuenta cuáles son nuestras afinidades Yo políticas. no soy libre, liberal ni nacionalista. PSH entonces. Tampoco. Comentario final, diputado, subjefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso, don Samuel García. Sí, no debería ser así, etiquetarlos con que pertenecen a tal partido, pero es nuestra realidad. No podemos obviar eso. Están etiquetados ya. Pero lo que sí le puedo decir es que el Partido Liberal tiene, dentro de esa nómina, tiene abogados capaces, tiene abogados con una conducta rectilínea, y por lo tanto cualquiera que nosotros propongamos sabemos de que son 4 magistrados que van a responder en los intereses del pueblo hondureño, así que nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido. Hoy a las 12 nos vamos a poner de acuerdo. Si quienes nos están vetando son los otros partidos políticos, no somos nosotros, sino que son los otros partidos los que están vetando. Y nosotros lo único que estamos colaborando es, bueno, no quieren a este, aquí tenemos otro bueno. No quieren a este otro, aquí tenemos a otra magistrada, posible magistrada, también con buenas, ¿cómo se llama? El problema es que desde que se dejaron objetar por primera vez a Cibrián, cayeron en la trampa de los otros partidos, de que no hubieran dejado la objeción desde el momento que ustedes dijeron, estos son los 4 que proponemos. Sí, posiblemente en el camino se van dando, usted sabe cómo son los ajetreos políticos, cómo se van moviendo piezas, eso no lo podemos tampoco negar, pero lo que sí le puedo decir es que el Partido Liberal, al final de este día, al mediodía, nosotros vamos a tener de manera consensuada, porque eso es lo que más anhelaba yo desde que yo salí de mi casa de Olancho, era tener consenso, que no me impusieran una lista, que mejor no me dijeran vote por esto, sino que consensuadamente, y yo creo de que el Partido Liberal lo está haciendo de manera correcta. Y miren que es tan así, que hoy se le va a dar un nuevo repaso para estar seguro de esos 4 que se van a proponer. ¿Van a votar? ¿Van a votar el 4 o no? No, ahorita nosotros nos vamos a reunir para consensuar. Bueno. Nosotros no hablamos de vetar a nadie, nosotros estamos hablando de consensuar, y eso debe ser el liberalismo, el debate
pero a la vez del debate también se tiene que usar el razonamiento para lo mejor para Honduras, se tiene que usar la sabiduría. En este momento el pueblo hondureño debe estar orando a Dios para que se pueda escoger la justicia. Dice la palabra de Dios que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Muchas gracias, diputado Samuel García, subjefe de la bancada del Partido Liberal. Bueno, ayer me dijo Yuri Sabas que ya está consensuado, que no hay vuelta de hoja. El consenso del que habla el diputado Samuel García gira alrededor de Daniel Cibrián. Yuri es otro diputado ahí de mucha influencia. Así me lo dijo ayer. Ya está consensuado, dice. En ese Daniel punto Cibrián hay se que queda. felicitar al Congreso Nacional porque llegar a consensos es muy importante y nos evita toda una controversia que podría ser generada, ¿verdad? Y sí creo que hay que rescatar, Renato, de que las 45 personas nominadas, incluso los que se quedaron en el proceso, tienen grandes hojas de vida. Grandes hojas de vida y son profesionales todos que, claro, hay algunas personas que pueden tener cuestionamientos sobre una u otra persona, como en todo ejercicio democrático puede ocurrir. Pero sin duda la única esperanza que tenemos nosotros como ciudadanos que estamos pues a la expectativa de lo que pase en los más altos niveles del Poder Judicial es que ellos sean independientes y que efectivamente lo empiecen a demostrar desde la primera reunión que tengan, en la cual ellos decidan y públicamente, transparentemente, quiénes van a integrar cada sala, Sí. por ejemplo. La pregunta directa, ella interviene después de la pausa. ¿Se les colaron algunos no idóneos en esos 45? Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Nueva Corte Suprema de Justicia se tambalea. Tomás Zambrano previo a elección de magistrados. Sí, porque los nacionalistas están que si los liberales quitan a Cibrián, entonces están rompiendo el acuerdo de lunes. Pero yo les digo algo. No voy a restarle ningún mérito ni a dudar de las expresiones del diputado Samuel García. Pero a esta hora de la mañana, el consenso siempre gira alrededor de Cibrián. No soy absoluto ni decir que después de las 12 los liberales van a sacar una tercería. No, a esta hora el consenso gira alrededor de Cibrián, indistintamente que estén diciendo que lo veta Libre. Es que Libre estuvo de acuerdo el lunes. Por eso yo no creo que esto sea veto de Libre. Yo creo que esto es una saconada interna de algún liberal. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Redes sociales es presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. Honduras y el pueblo hondureño requiere una Corte Suprema de Justicia a la medida del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, dice Larisa Barahona. ¿Podrían dar las calificaciones de los 15 mencionados por magistrados? ¿Me pasaste la lista, Carlos? Yo la tengo, ya la voy a sacar. Increíble lo que sucede en Honduras. La mejor evaluada no forma parte de los elegidos. ¿Cómo puede ser eso, por favor? Yo estoy de acuerdo con esa reflexión que hace el televidente. Waldo Rivera, el abogado Waldo Rivera, exintegrante de la Junta Nominadora. Si la CID falla por el reintegro de los magistrados destituidos, sería la oportunidad de una reforma constitucional para nombrar en forma escalonada a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una de las recomendaciones de la Junta Nominadora. Vicente Fernández, que elijan Corte Suprema de Justicia hoy. Honduras ya no puede seguir en este circo y deben haber reformas para la siguiente elección de la Corte.
Fecha de elección debe ser 2 meses antes de finalizar los 7 años. Así como elegimos presidente y diputados, que sea una junta nominadora con un sorteo, los mejores 45 en una tómbola 1 por 1. Y el último, unas abogadas que van, ni en los puestos anteriores fueron buenas, no digamos de magistradas. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Aprovecha hoy que mañana es tarde. En febrero ahorra o nunca con descuentos impresionantes. ¿Realmente escogieron a los idóneos? Yo lo digo en función de todos esos comentarios que usted ya sabe se han producido después de que ustedes enviaron la lista. Bueno, la pregunta sería primero, ¿idóneos para qué? ¿Idóneos para un partido político o para otro? ¿O acorde al perfil? Nosotros no seleccionábamos en función de idoneidad, sino que en relación con el perfil que se elaboró. El perfil se elaboró en función de los estándares internacionales sobre el ejercicio de la judicatura. Creo que el proceso de selección, que la Junta Nominadora tiene fortalezas, más fortalezas que debilidades. Y sí existieron debilidades. Eso no lo vamos a desconocer. Por eso nosotros hicimos un gran listado de propuestas de mejoras que podríamos realizar, como por ejemplo el establecer una doble prueba en la prueba psicológica, por ejemplo, o establecer una elección escalonada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que estos conflictos político-partidistas no se originen. Entonces, idóneos para que, si nosotros analizamos la nómina, como lo pedía la persona por el mensaje, vemos las calificaciones. Si fuésemos en calificación, la presidencia de la Corte le correspondería según a don Roy Pineda, porque de todas las personas que están en estos probables 15 magistrados, es la persona que fue mejor evaluada. No fue Ana Pineda la mejor evaluada. Después de Ana Pineda está Roy Pineda. Está Roy Pineda. ¿Okay? Yulisa se Después, refiere a los 15 que a los están. 15 que están a allí. los 15 Sí, ya, correcto. Si fuésemos sí, sí. así por meritocracia. Sí. Pero ¿por qué, por ejemplo, no mencionar, yo mencionaría a Rubenia Galeano, por ejemplo, su trayectoria como magistrada de Corte de Apelaciones, como jueza, también lo evidencia. Mario Díaz, también que ha sido un juez. O sea, hay personas, en todas las hojas de vida, creo que nosotros mandamos grandes hojas de vida, de todas las personas. No es que se colaron personas que no tenían la idoneidad. Lo que ocurrió, Renato, es que nosotros estuvimos analizando en función de tachas y denuncias que nos fueron presentadas. Y habían circunstancias que circulaban en redes sociales, como la que le planteaba de la señora Raquel Obando, que se mencionaba y se miraba de que ella era familiar de un familiar de la presidencia de la República. ¿Sí? Raquel Obando. Sí. Entonces que ella tiene ese parentesco por afinidad, pero nosotros no lo comprobamos nunca. Si nosotros no comprobamos algo como Junta Nominadora, no podíamos imputarle esta situación a la persona. Entonces no se puede reprochar. O por ejemplo, o el caso de otras personas que también están dentro de esta posible nómina de magistrados, que también tenían otros reproches. Podría mencionar algunos de ellos, el caso del señor Daniel Cibrián, que también tuvo algunas tachas. Pero si ustedes ve, hay muchas personas de las que están en esta posible nómina que tuvieron tachas, pero que las descargaron. Y si las descargaron, nosotros no podíamos hacer nada más que decir, bueno, si lo presentó y descargó, no se puede atribuir esto en contra de esta persona. Eso es el punto que nosotros como Junta Nominadora Porque yo he escuchado argumentos, por ejemplo, que este abogado estuvo en la defensa de Jo. Eso es un criterio objetivo, el hecho que haya defendido como abogado a una persona que hoy está privada de su libertad en los Estados Unidos y que fue presidente del país. Yo creería que no, Renato. O sea, constitucionalmente todo imputado tiene derecho a la defensa, sí. Y esa es una labor que tanto el Código de Ética del Colegio de Abogados y es un mandato constitucional. Entonces no podemos haber elaborado un poder para Porfirio Lobo Sosa. O sea, unos informes y unas tachas también que no tenían sentido, razón de ser. Entonces, como dice la abogada Yulisa, yo creo que todo es perfectible. Esta experiencia nos ha ayudado muchísimo. Eso sí le voy a decir, es primera vez que yo siento tanto hincapié por parte de los medios de comunicación de tildar a los posibles magistrados con un partido político. Antes no se había visto esto, pero hoy sí prácticamente se clasificó a los postulantes por un partido político que no se había visto esto antes. Pero lo otro que decía la abogada Yulisa es el tema de, y lo mencionaba también Carlos,
es el tema de perfilar la lista de los 45 de acuerdo a especialidades. O sea, cuántas son civilistas, cuántos son penalistas, cuántos son laboralistas, de familia, para que tengamos un abanico de posibles magistrados con destreza en distintas áreas del derecho. Y también ver la experiencia de El Salvador y Costa Rica. Costa Rica en 1949 tiene un proceso de selección a magistrados que cambió hasta en el 2003. Ellos son prácticamente vitalicios y antes se elegían por la mayoría de los votos y ahora con las 2/3 partes usted puede remover un magistrado. Y la experiencia de El Salvador es distinto. La experiencia de El Salvador es un relevo, ¿ok? 2/3 partes, que en la Corte Suprema no se va en su totalidad, sino que quedan integrantes en cada sala para que no se pierda esa expertise y esa continuidad en la línea jurisprudencial. Sí. Ya le voy a pedir respuestas breves porque el tiempo se me termina para el programa. ¿Usted cree que es una gran objeción que no debe aspirar, ni los congresistas deben tomar en cuenta o en consideración alguien de los abogados notarios nominados por la Junta para magistrado de la Corte Suprema por haber defendido a una persona que está en juicio en este momento, como es el caso de Jo? Para nada. El ejercicio de la profesión, los profesionales del derecho que ejercen de manera privada, tienen esa prerrogativa. Es decir, para eso estamos los profesionales del derecho que ejercen la profesión de manera privada, para defender a cualquier persona que busque su servicio. Lo mismo sucede con un médico, porque el médico, porque trata a una persona que es delincuente, que es narcotraficante, no deja de ser médico y debemos desmeritarlo. El profesional del derecho es su trabajo, y si se dedica al área penal y defiende a personas que son señalados de la comisión de un delito, no tiene que tener ningún problema para cuando él aspire para otro cargo, para nada. Eso es parte del ejercicio privado de la profesión. Ahora, el tema de la idoneidad, a algunos de los aspirantes, de los 45 que quedó, yo lo miro desde otra perspectiva, Renato, porque yo lo miro como que le falta el honor a la persona, de que un partido político señale de que estas personas no son idóneas al cargo. Eso es afectación a estas personas, de que han pasado un proceso, de que la Junta Nominadora les ha señalado como idóneos. Es bien difícil señalar esa idoneidad y poderla medir, poderla establecer, y que diputados simple y sencillamente porque no comparten los criterios señalan públicamente a personas como no idóneas. Es una afectación al honor, y en Honduras eso tiene que cesar, porque fácilmente nos violentamos el honor de unos a otros hasta que alguien ponga un antecedente, porque tenemos procedimientos para poder cesar estas actuaciones. Entonces, es de respetar a estas personas y no señalarlas como no idóneas. Totalmente de acuerdo. Y el punto también de que la idoneidad debe analizarse desde esta perspectiva. Nosotros lo que evaluamos fue el perfil y dijimos, esta persona reúne las condiciones del perfil y en la matriz de evaluación técnica que no deja mayores niveles de subjetividad, porque sí hay unos cuantos que sí podrían analizarse. Nosotros analizamos esos aspectos. Yo no creo que hayan colados. Quizás lo que ocurrió es que algunas personas no comparten con uno u otro. A nosotros, por ejemplo, en el claustro, creo que la evaluación fue muy objetiva. Y si alguien quiere saber cuál es la evaluación que cada sector le otorgó a una u otra persona, ahí está el portal de transparencia de la Junta Nominadora, ahí está la matriz completa y donde están establecido cuánto puntaje le dio cada sector a cada persona. Esto es muy importante que nosotros analicemos que hemos cumplido con la meritocracia. Lamentablemente ya en el Congreso Nacional se ven otros aspectos que son políticos. Nosotros actuamos bajo un criterio técnico y ahora también es nuestro deber ciudadano exigirle a la nueva Corte Suprema de Justicia que actúe con criterio técnico. Criterio técnico jurídico, que establezcan un plan de acción, una estrategia para a futuro de lo que viene. Y en el devenir del proceso de los 7 años que vienen, vamos a evidenciar si la Corte Suprema de Justicia tiene interés en mejorar el Poder Judicial, porque hay muchos retos que debe enfrentar. Por ejemplo, el nombramiento de jueces por selección, por procesos de selección transparentes y públicos, la permanencia de las personas en los puestos. Hay muchas mejoras que debemos de hacer. Me gustaría saber si la misma Corte Suprema de Justicia podría enviar un proyecto de ley de reforma constitucional para estos efectos de elección de la nueva magistrada de Corte Suprema de Justicia. También podría ser la nueva Corte Suprema de Justicia. Yo creo que no hay colados, pero sí algunos tenían sus cuestionamientos y los congresistas pues han hecho sus análisis sobre ese tema. Bueno,
es que los que participan en estos procesos, cómo se exponen, ¿verdad? Totalmente. Se exponen a que los miren con lupa. Mire lo que dice aquí Armando Villanueva en Apuntes del Heraldo. Rebeca Raquel dice, Obando, además de los claveles de sus nexos, ya le sacaron a bailar las 6 demandas que tienen los tribunales por no pagar sus deudas. No lo vimos eso nosotros. No lo vimos. Bueno, es lo que les digo. No lo vimos. Sí. Teníamos información. Yo fui compañero de la abogada Rebeca. Renato, ella era una persona muy estudiosa. Yo me acuerdo que yo iba a la casa de ella a hacer tareas y creo que tiene todas las capacidades. Y pasó la Junta Nominadora y tenemos que explicarle a la población, es una elección de segundo grado. Sí. No, nosotros, el pueblo hondureño no puede salir a las urnas a votar por los magistrados. La Constitución prevé que son los diputados al Congreso Nacional de la República. Nosotros le delegamos esa responsabilidad a los diputados y ellos tendrán que escoger los mejores hombres y mujeres. Así. Bueno, y a propósito, como dice... Bueno, don César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción, quiere referirse a los nexos de Rebeca Raquel. Adelante, don César. Muy buenos días, Renato. Buenos días. Bueno, a la abogada Yulisa y a los abogados José María y Carlos Izaguirre hoy en CES. Para el Consejo Nacional Anticorrupción, desde el momento en el que nosotros remitimos a la Junta Nominadora un informe en el cual presentamos una serie de aristas, consideramos importante y todavía mantenemos la importancia de lo que ahí se constaba, y es precisamente lo que hoy nos lleva a esta etapa del proceso. Tenemos en esta nómina final, ya en esta fórmula de 15 magistrados, a personas que en su momento nosotros destacamos ese parentesco, como la abogada Raquel Obando, virtual posible presidenta de la Corte Suprema de Justicia y la que tiene un vínculo de parentesco con la familia de la Presidenta de la República. Entonces estamos hablando que dos poderes del Estado tendrán un evidente conflicto de interés conforme quienes están dirigiendo, y asimismo la abogada Sonia Martina Dubón, quien también tiene nexo con un asesor presidencial. En ese sentido, en su momento nosotros hicimos prevalecer la importancia de ese informe para fortalecer el trabajo de la Junta Nominadora en cuanto a la conformación de esa nómina que enviaron al Congreso Nacional, y en la cual nosotros consideramos importante evaluar estos temas que son evidentes conflictos de interés. Y a propósito de la idoneidad, nosotros consideramos eso: estos magistrados que tienen que ser electos deben cumplir un papel de idoneidad en cuanto a los principios de una justicia colectiva y no ser idóneos para los intereses de los partidos políticos. Solo le agradezco, don César Espinal, antes que se me termine el tiempo. ¿Usted cree que los procesos que usted participó ahí para el Colegio de Abogados y aquella lucha que tuvo combatiendo la corrupción porque dejaron saqueadas las arcas del Colegio de Abogados, al final lo afectó en su aspiración de convertirse en uno de los 45? No, Renato, yo creo que yo hice una labor hasta donde la Junta Nominadora me lo permitió. Llego a la lista de los 45 y ya es decisión del Congreso y del partido al que pertenezco escoger a sus candidatos, ¿verdad? No sé cuáles criterios utilizaron, pero me siento contento de haber participado. O sea, no le afectó.